Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a la red de webinars que estamos generando desde la Dirección General de Urbanismo para informaros a todos y a todas de las últimas novedades que tenemos en materia de urbanismo. En el día de hoy vamos a hablar sobre la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, la nueva agencia. Como sabéis, uno de los graves problemas que tiene el urbanismo y el urbanismo valenciano, y creo que el urbanismo de toda España, es la dificultad que se tiene para que la disciplina urbanística se cumpla y que se puedan pues mantener todas las condiciones adecuadas de lo que la ordenación del territorio permite. Esa situación es una situación grave en muchos casos porque la disciplina urbanística se ha dejado siempre por competencias en manos de los ayuntamientos fundamentalmente, y los ayuntamientos son la punta de lanza, pero también la parte más próxima al ciudadano. Esa proximidad que se da al ciudadano dificulta enormemente la posibilidad de ejecución de las actuaciones que exigen la disciplina urbanística, desde la imposición de multas hasta el restablecimiento de la legalidad. Siempre y desde siempre, desde los ayuntamientos, se ha estado pidiendo que exista un espacio, ¿no?, entre el infractor y que no exista esa relación estrecha que puede haber entre el vecino de una determinada población. Por lo tanto, exige que por parte de los ayuntamientos que podamos hacer una serie de cambios en las que se marque una cierta distancia, y esa distancia pues es esta Agencia Valenciana de Protección del Territorio. La Agencia Valenciana de Protección del Territorio tiene un referente claro, que es la Agencia de Protección y de la Legalidad Urbanística de Galicia, en la que nos hemos inspirado para este modelo y que sabemos que tiene un éxito notorio, ¿no?, notorio, y que está ejerciendo sus funciones como corresponde. Por lo cual, hoy vamos a hablar de esta agencia, de esta nueva agencia valenciana, pero también de este modelo de éxito que se está dando en Galicia, para, de una vez por todas, junto con las otras medidas que se están adoptando por parte de la Generalitat Valenciana, como son los procedimientos de minimización de impacto para las viviendas irregulares que se construyeron y finalizaron antes del 2014, pues vamos a tener que trabajar también en la otra parte. La otra parte es la de poner disciplina urbanística, por fin, de una manera seria para toda la Comunidad Valenciana. Para eso necesitamos una colaboración de los ayuntamientos. Son los ayuntamientos quienes además tienen esta competencia, quienes tienen que dirigirse a nosotros, a la Dirección General de Urbanismo, y en un próximo futuro a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, que nos permitirá a través de convenios pues organizarnos entre unos y otros para que sea efectivo este sistema. Dicho eso, bueno, pues hoy tenemos con nosotros para explicaros todas las dudas que se puedan surgir, pero también para hablarnos de ese ejemplo que os comentaba antes. En primer lugar, tenemos a Fernando Renau, que es jefe de servicio y que nos explicará un poco con más detalle cuál es la situación de la disciplina urbanística en este momento en la Comunidad Valenciana. Después tengo que agradecer a José Antonio Cerdeira, que es el director de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística de Galicia, que también estará con nosotros y nos explicará cómo lo han hecho para que podamos aprender y ponerlo en marcha aquí en la Comunidad Valenciana. Ana Piñeiro, que es la subdirectora de la Dirección General de Urbanismo y alma mater también de este proyecto, junto con también Óscar López, que es jefe de servicio de la Dirección General de los Servicios Centrales, que entre ellos pues han generado esta nueva ley, esta nueva agencia, que es bueno, pues el sistema que vamos a poner en marcha pues próximamente, y esperamos que se ponga a lo largo de este año, se ponga en marcha, a lo largo del año que viene ya sea efectiva, y a partir de ahí un trabajo para poner disciplina a donde hace falta, que es en el urbanismo. Así que por mi parte nada más, dar paso a Fernando Renau para que pues, nos explique un poquito cuál es nuestra situación en materia de disciplina urbanística. Muchas gracias por vuestra atención. La Comunitat Valenciana,
una comunitat hecha por y para las personas. Articulada sobre el principio de sostenibilidad ambiental, productiva y social. Y con un nexo en común que nos hace cada vez más grandes, la competitividad. Una competitividad que impulsamos mediante el papel dinamizador de las instituciones públicas, analizando las necesidades del sector empresarial valenciano, donde el papel de la Generalitat es clave para ofrecer soluciones. Y así es como nace el Plan Agiliza. Impulsado por la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública, y un trabajo en equipo con el resto de consellerías y el sector empresarial valenciano. Creado para fomentar la actividad económica y la competitividad de las empresas, asegurándoles un marco normativo estable y una gestión ágil basada en la simplificación y reducción de cargas administrativas, para lograr la máxima eficiencia en los procedimientos de la Generalitat. El Plan Agiliza ya ha iniciado 3 grandes proyectos. Plan Agiliza Urbanismo, intervención integral de los planes de urbanismo que ofrece agilización en el desarrollo de los informes sectoriales y su tramitación telemática, creando una nueva y eficiente herramienta digital, Guíate. Plan Agiliza Industria. Agiliza la comunicación con el empresario mediante un catálogo electrónico de establecimientos e instalaciones industriales que incluye la actualización de las normativas de las instalaciones industriales. Plan Agiliza Medio Ambiente. Agiliza los procedimientos relacionados con la autorización ambiental integrada, acelerando la tramitación de todos los expedientes y así atraer a nuevos inversores con el empresario mediante un catálogo electrónico de establecimientos e instalaciones industriales que incluye la actualización de las normativas de las instalaciones industriales. Plan Agiliza Medio Ambiente. Agiliza los procedimientos relacionados. Plan Agiliza Medio Ambiente. Agiliza los procedimientos relacionados con la autorización ambiental integrada, acelerando la tramitación de todos los expedientes y así atraer a nuevos inversores privados. Un plan Agiliza que agiliza la comunicación entre las instituciones y los sectores empresariales, agiliza la tramitación administrativa, agiliza una comunidad valenciana eficiente y competitiva. Plan Agiliza. agiliza.gva.es. Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública. Generalitat Valenciana. Tocha una vez. Como os habréis dado cuenta, no era Fernando Renau, sino que era un pequeño vídeo que explicábamos pues cuáles son los trabajos que estamos haciendo desde esta Dirección General o la Generalitat en su conjunto para intentar que el urbanismo sea más ágil. También es importante esa parte, ¿no?, para desarrollarlo. Ahora sí que os dejo ya directamente con Fernando y que nos explique pues eso, cómo estamos en materia de disciplina urbanística. Fernando. Sí, buenos días. Agradezco al director general la oportunidad que me da de intervenir en esta jornada sobre la agencia, haciendo una pequeña introducción histórica o de antecedentes de la situación actual de la disciplina o indisciplina urbanística que tenemos en la Comunidad Valenciana. Si me ponéis la pequeña presentación que había preparado, comienzo. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces voy a hablar en esta introducción de cuál es la situación en la que se encuentra la Comunidad Valenciana en el horizonte de esa necesidad de una agencia de disciplina urbanística. Quizá habría que comenzar por el principio, y el principio es definir qué es la disciplina urbanística para saber de qué va esta materia. A veces hay ideas que las tenemos tan repetidas y que nosotros ya en nuestro mundo lo damos por sentado, pero que conviene quizá volver al comienzo y preguntarnos qué es la disciplina urbanística. Podríamos imaginarnos la situación que se daría si alguien que viene de fuera, imaginemos una persona ajena completamente a nosotros, casi que viene de otro mundo y que nos preguntase, pues, ¿qué es la disciplina urbanística? La verdad sería un momento histórico, porque si viene un extraterrestre, primero dudo que esa sea la pregunta primera que nos haga, pero en el caso de que es una persona curiosa y nos lo preguntara, pues nuestra contestación tendría que ser muy breve, porque hay otros temas de mucho más calado y mucha más trascendencia que imagino que tendríamos interés en hablar con él. Por lo tanto,
tendríamos que darle una respuesta que sería algo así como una introducción a la disciplina urbanística en menos de un minuto. ¿Y qué es la disciplina urbanística en última instancia? Pues, ¿qué le explicaríamos a este personaje? Pues que, en resumen, esto consiste en que las construcciones, las edificaciones, se han de ajustar a lo que dispone la Administración a través de planes urbanísticos. Y que cuando no se ajustan, pues hay que hacerlas desaparecer. Así de sencillo. Todo lo demás, todas las demás teorías, no son algo sino darle vueltas a esta idea esencial en la que consiste la disciplina urbanística. En definitiva, la regulación de las potestades que se le da a la Administración para que impida que se produzcan actos de edificación y de uso del suelo contrarios al ordenamiento urbanístico. Sí, seguramente entonces este personaje, si es alguien que viene de otro mundo, que tiene una tecnología adelantada, dirá, no, sí, he visto esos planes de los que me hablas, pero también cuando he sobrevolado con mi platillo volante he comprobado que hay muchísimas edificaciones justamente donde vuestro plan dice que no se puede construir. Porque hablar de la disciplina urbanística es hablar del eterno problema de la indisciplina urbanística. Se da el fenómeno de que existe sobre todo en el suelo rústico, una gran cantidad de actos de edificación del suelo que no se ajustan a lo que establece el planeamiento. Entonces, llega un momento que podemos pensar que es un problema que no tiene solución. ¿A qué se debe esta situación en la que se comprueba la importante indisciplina? ¿Cuáles son lo que pueda explicar esa situación? ¿Es algo de imposible solución? Realmente quizás estemos en una normativa tan compleja que es imposible de cumplir, y eso es lo que explica el que, como es imposible de cumplir, existe una importante indisciplina urbanística. Es que está todo prohibido, y como está todo prohibido, al final la gente tiene que tirar para adelante y construye al margen de lo que diga el planeamiento. Es verdad que a veces tenemos la experiencia en nuestro mundo cotidiano, pues si vemos un semáforo que siempre está en rojo y nunca se pone verde, llega un momento que hasta la persona más cumplidora aprieta el acelerador y sigue para adelante porque sabe que ahí tiene que haber un error. Quizá existe una gran indisciplina porque el sistema es tan rígido que dentro de él casi es imposible de cumplir. De hecho, algo de esto hay. De hecho, el Consejo de Estado, en alguno de sus dictámenes, hacía una crítica, no ya en el mundo del urbanismo, sino en general en el mundo del derecho, indicando que hemos generado una normativa demasiado compleja, casi de imposible cumplimiento. Y la demostración de ese fenómeno que daba el Consejo de Estado es que en muchos sectores la forma de hacer una presión con el gobierno es hacer una huelga de celo, y la huelga de celo consiste simplemente en aplicar estrictamente y hasta sus últimas consecuencias la norma. Si se aplica en un sector la norma tal cual está escrita, el sector se paraliza. Luego, en definitiva, parece que el sistema solo funciona si hay un importante o un cierto grado de incumplimiento. Falta conciencia ciudadana, probablemente se da en el mundo del urbanismo esta idea. La gente quizá no entiende que sea algo grave edificar en suelo rústico. Parece que todos parten de entender que casi existe un derecho natural a hacerte una segunda residencia en una parcela que sea de tu propiedad. Entonces, eso también repercute, esa falta de conciencia ciudadana, en ese importante grado de indisciplina urbanística que hay. Bueno, cuando también hay un incumplimiento general, hay algunas zonas de nuestro territorio que el incumplimiento es tan grande, que son todos los que han incumplido, que la gente dice, bueno, ¿qué me va a pasar si todo el mundo en este barrio, en esta zona del suelo rústico, ha edificado una urbanización ilegal y todos estamos igual? ¿Cómo se van a atrever a ir contra nosotros? Y luego también, indudablemente, casi siempre existe en esta materia ese horizonte de una posible legalización. Siempre se ve que, en última instancia, el fenómeno es tan masivo, el incumplimiento es tan general, que algún nivel de regularización va a producirse, lo cual a la larga también hace que la gente pues, se lance en ocasiones a construir pensando que, bueno, que al final, una vez ya edificado, ya vendrá la normativa a darle solución. Claro, entonces vemos que existe un problema de indisciplina urbanística y que pensamos que es algo que no podemos solucionar. Yo creo que también hemos de ver las cosas con cierta perspectiva, con cierta lejanía en el tiempo. Esto es lo que ahora voy a intentar transmitir para también situar el problema en su lugar. Creemos que el tema de la indisciplina urbanística es algo reciente, algo propio o que surge desde la
ley del suelo del 56, como mucho a finales del siglo XIX, pero si echamos la vista atrás, pues vemos que esto ha sido casi tan antiguo como el hombre. Ese eterno problema de la indisciplina urbanística lo podemos retrasar en el tiempo hasta muy atrás. No sé si sabéis que, bueno, hasta que aparecen los códigos civiles y las constituciones, pues el código legislativo que reunía toda la legislación histórica en España, pues era primero la nueva recopilación y luego la novísima recopilación. En ese código hay una norma del rey Alfonso XI, que era hijo de Alfonso X el Sabio y que en alguna medida algo de la inteligencia del padre o de la sabiduría del padre le llegó. Yo creo que en una ley de esa época tenemos como el acta de nacimiento de la disciplina urbanística y de la indisciplina urbanística. Entonces es sorprendente ese texto en la que se extraña al rey diciendo, ¿cómo es posible que con grande osadía y atrevimiento y sin licencia de los reyes alguien se atreva a edificar castillos y fortalezas? Pues ordenamos y mandamos que sean demolidas y derribadas. Y a partir de ahora se establece que aquí nadie puede edificar sin licencia. Básicamente, las dos ideas claves de nuestra disciplina urbanística están ya en esa ley de 1325. Solo se puede edificar si hay una autorización de la administración y cuando alguien edifique sin ese permiso hay que demoler. Por lo tanto, en 1325 parece que ya el tema ya surgía, aunque eran castillos, fortalezas, bueno, algo bastante distinto a nuestras casetas, pero ahí estaba regulado. Y también debemos, digamos, ver que el problema pues tampoco se pudo solucionar entonces, porque 150 años después aún existe el problema y tenemos también otra pequeña joya que es una ley, una pragmática de los Reyes Católicos del año 1500, de 9 de junio, que realmente es el antecedente último de la idea de que esto no puede solucionarlo el alcalde y el gobernador civil. Esto tiene que solucionarlo una autoridad central. Y entonces los Reyes Católicos dicen, a ver, no, los asistentes, gobernadores y corregidores, o sea, el alcalde, el gobernador civil, la autoridad local, que no consientan que se hagan sin licencia casas, pero que nos avisen inmediatamente. Ya se dan cuenta que el que está muy cerca del problema no lo soluciona. Por lo tanto, hay una idea de centralización. Que nos avisen de ello. O sea, el tema no se queda solo en el mundo de lo local, sino que hay una centralización. Bueno, que 500 años después siguiera existiendo un problema de indisciplina urbanística, pues tampoco nos debe agobiar, porque es una cosa casi consustancial con nuestro derecho, como hemos podido ver. En definitiva, lo que sí que podemos ver es que hay una constante queja del legislador de que hay una indisciplina urbanística. Parece ser una constante desde 1300, 1500, ya la última queja así importante pues la podríamos ver en el preámbulo de la ley de reforma de la ley del suelo de 2 de mayo del 75, que dice algo elemental, dice todo el poderoso arsenal de instrumentos legales y jurídicos que establece la ley del suelo no sirven de nada si al final se rompe, decía, el último eslabón de la cadena, si no se hacen efectivas las leyes urbanísticas a través de la disciplina urbanística. Esa ley ya intentó solucionar el tema, pero sin conseguirlo del todo. Y lo cierto es que desde el año 2000 en la Comunidad Valenciana ha estado rondando en la cabeza del legislador, o por lo menos de la administración que está preparando lo que luego va a ir al legislador, la idea de crear una agencia de disciplina urbanística. De hecho, en el año 2000 hubo un congreso en Zaragoza, entonces existía la Agencia Canaria de Disciplina Urbanística, en Galicia aún no la tenían, y ya surgió esa idea en la Consellería. De hecho, quien os habla ya trabajó y preparó un proyecto de ley de disciplina urbanística en el año 2001 que tenía 2 versiones. Siempre en ese momento todos los textos en los que yo he podido colaborar le he ofrecido a mi director general 2 versiones, con agencia y sin agencia. Siempre salía la que iba sin agencia. Pero en el año 2001 el documento existe, está archivado y se puede consultar, un anteproyecto de ley de disciplina urbanística en la Comunidad Valenciana con agencia. También ya en la elaboración de la Ley Urbanística Valenciana hubo versiones que incorporaron la agencia. Como en aquel momento además se había unificado urbanismo y medio ambiente, en aquel momento la Agencia de Protección del Territorio hubiera asumido las competencias de disciplina en materia de medio ambiente. Pero finalmente no apareció. Sí que es verdad que en materia de disciplina urbanística, la Ley Urbanística Valenciana en el 2005 dotó a las administraciones urbanísticas de todo un arsenal de herramientas
para que la disciplina fuera efectiva. Realmente se recopiló todo lo mejor que había en todas las leyes autonómicas y por falta de potestad administrativa para hacer de todo no se quedó el asunto. Pero lo que sí que es verdad que se dejó el ejercicio de la disciplina en manos de la administración municipal y autonómica, digamos, ordinaria. No se concentró en una administración independiente como surgida de una asociación voluntaria entre comunidad autónoma y ayuntamientos que ejerciera con cierta independencia esta competencia de una manera más alejada de lo que es la gestión puramente municipal. En la LOTUV del año 2014 sí que se dejó una disposición final que se decía que se podría crear una agencia, pero no se creó. Y en nuestra acta, digamos, de nacimiento, pues es la Ley 1/2019 que crea la agencia y que señala que la agencia tiene que estar en funcionamiento antes del 31 de diciembre del 2021. Claro, ahora nos podemos preguntar, pero ¿realmente es posible, tras esa perspectiva histórica de indisciplina urbanística que se remonta en el origen del nacimiento del Estado moderno, realmente la disciplina urbanística está en el mundo de las ideas, pero jamás va a estar en el mundo sensible de la realidad? Porque si es así, pues da igual lo que hagamos. Bueno, aquí es donde podemos decir que no es así. Existen experiencias históricas mucho más recientes que demuestran que sí es posible la disciplina urbanística, que es posible que exista disciplina urbanística en el terreno de la realidad. Y en el terreno de la realidad, pues nada mejor que una imagen. Por ejemplo, 5 imágenes sacadas al azar. Pues esto es un ejemplo de disciplina urbanística. Un edificio ilegal que puede ser de más o de mayor o de menor mal gusto, pero en definitiva que no se ajusta a lo que ha establecido la administración, y la disciplina urbanística supone que la administración, tras una serie de trámites, ha conseguido que el edificio desaparezca. Aquí tenemos otro ejemplo, pues, de esta edificación que después de ejercitar la disciplina urbanística pues ha desaparecido. Otro tercer ejemplo, un cuarto y otro ejemplo de esta edificación que también ha desaparecido. Bueno, estas y muchas más están sacadas de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística de Galicia, que en su página web ofrece un listado de todos los supuestos en los cuales se ha ejercitado la disciplina urbanística con un reportaje fotográfico. Y como a veces, más que imágenes, podemos hablar de la disciplina urbanística en un vídeo, bueno, pues aquí el vídeo no puedo ponerlo, pero voy a poner varios fotogramas de lo que era un vídeo de un supuesto de demolición que también se extraje de la página web de la Agencia de Disciplina Urbanística. Entonces, aquí vemos en la fotografía inicial de este vídeo 2 grandes construcciones que ya parecen más que una vivienda, ya casi un pequeño hotel, que no se ajustaban a la legalidad. Después del procedimiento, la demolición pues se hizo y en el vídeo se veía cómo con una explosión, ahorrando en una única explosión, cayeron las 2 edificaciones. Por lo tanto, ya concluyo, pues el resumen de toda esta pequeña introducción es que, pese a que ha existido un grave problema de indisciplina urbanística hasta el extremo de que pudiéramos pensar que este era un problema eterno que no se podía solucionar de ninguna de las maneras, que la disciplina urbanística siempre iba a estar en el mundo de las ideas y nunca iba a pasar a la realidad, lo cierto es que la experiencia real de otras comunidades autónomas que han creado agencias de protección del territorio que están funcionando, como hemos visto en estas pequeñas imágenes, nos abre un horizonte de esperanza. Es posible que exista disciplina urbanística y la idea de crear una agencia pues puede ser un primer paso para conseguirlo. Muchas gracias por vuestra atención. Fernando, muchísimas gracias porque siempre eres muy didáctico y muy entretenido en tus exposiciones. Muchas gracias porque además de forma das mucho fondo, ¿no? Das mucho fondo a estas cuestiones. Ya vemos que es un problema que nos viene de muy lejos, no lo sabía, la verdad, tengo que reconocerlo, no sabía que nos venía de tan lejos, que ya se hacían castillos ilegales en su momento y ahora cada uno con su castillo particular pues se pretende seguir. Pero tenemos que intentarlo, vamos a intentar poner orden, como así lo han hecho en Galicia con la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y José Antonio Cerdeira, que es su director, pues al cual le agradecemos muchísimo que esté con nosotros para explicarnos su experiencia particular, pues nos explicará ahora mismo. José Antonio, cuando quieras.
Muchas gracias, Vicente. Bueno, pues en primer lugar, saludar a todos los participantes en este webinar. Agradecer a Vicente, al director, su amable invitación para participar hoy en esta jornada, en esta experiencia a la que nos hemos visto abocados todos un poco a reciclarnos, ¿no? En esta nueva modalidad, nueva normalidad, podemos decirlo. Y, por supuesto, bueno, darle también la bienvenida a mis compañeros en esta jornada. Y permíteme también felicitar a la Generalitat Valenciana por haber dado este paso para la creación de la Agencia de Protección del Territorio, porque creo que, sin duda, para nosotros y para mí personalmente es una satisfacción ver que, bueno, que la experiencia sigue trascendiendo, ¿no? Es decir, que otras comunidades de nuestro país, de nuestro territorio, pues siguen el modelo que en Galicia se decidió implantar allá por el año 2008. 12 años después seguimos en la lucha, como me gusta a mí decir. Y, pues bueno, pues para nosotros, como digo, es una satisfacción comprobar que otras comunidades se animan. Bueno, La Rioja el año pasado adoptó también la medida, y bueno, sumadas allá la Agencia Canaria y la Agencia de Baleares, pues bueno, son ya este germen que esperemos que siga trascendiendo. Creo que habéis dado, tanto Vicente como tú, Fernando, habéis dado un poco lo que son las claves de la situación generalizada, creo que no solo en Valencia, sino en toda España. No creo que haya más indisciplina en Valencia o en Galicia o en las comunidades de Canarias y Baleares o La Rioja, que ya han adoptado la idea de esta agencia, sino que me imagino que en todo el territorio español la situación de indisciplina es generalizada. La cuestión es que, bueno, pues que unas comunidades hemos decidido que el problema estaba ahí y hay que afrontarlo, hay que darle soluciones, y las soluciones, como decía también Fernando, están ahí desde hace tiempo. Lo único que hace falta es la voluntad política y la decisión de las autoridades, y en este caso de las administraciones públicas, de implicarse en la solución del problema. Y creo que este modelo de agencia es un claro ejemplo de esa búsqueda de soluciones y de soluciones eficaces. Porque a nadie, lo decía Fernando claramente, es decir, las administraciones tienen las herramientas, pero es necesaria la decisión de tomar esas herramientas y ponerlas claramente a funcionar. Y el ejemplo son estas agencias. Yo siempre apelo mucho a esa necesidad de colaboración entre las administraciones públicas para el ejercicio de estas competencias, que son competencias complicadas, que tienen su dificultad técnica, y después el problema social, evidentemente, lo apuntaba el director, ¿no? La situación en la que se encontraban muchos municipios en España de que eran reacios a aplicar estas potestades de intervención pues porque a nadie se le escapa que a ningún alcalde, a ningún responsable político, pues es agradable para él pues ordenar la demolición de una edificación o imponer una sanción a un ciudadano. Como digo yo, es mucho más fácil dar subvenciones o inaugurar una carretera que demoler una edificación. Pero bueno, la cuestión es que, como digo, la experiencia está ahí. Yo me voy a limitar ahora en estos minutos a daros unas breves pinceladas sobre lo que es la agencia, su andadura, y espero, pues bueno, eso, poder resolver cualquier duda que podáis tener tras la exposición. Bien, en primer lugar, resaltar que la APLU, la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, es un consorcio urbanístico, es decir, un consorcio administrativo en el que estamos integrados, por un lado, está integrada la Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, y también todos aquellos ayuntamientos de la comunidad autónoma que voluntariamente decidan adherirse a la agencia, para delegarnos, en este caso, sus competencias en materia de disciplina. La legislación gallega otorga a todos los ayuntamientos el máximo protagonismo en materia de disciplina, es decir, son los ayuntamientos los protagonistas de la disciplina urbanística. Pero, volviendo sobre lo que dije, sobre esa reticencia a aplicar esas competencias, esas potestades, apelando a lo ya manido de falta de medios, no tengo técnico municipal, no tengo policía, no tengo inspector de urbanística, no tengo secretario municipal, no tengo jurídicos, pues apelando a esa falta de medios, pues se decide
dotar este organismo con esos medios personales y materiales para poder ejercerlas eficazmente. Bien, pues como digo, este consorcio única y exclusivamente dedicado al ejercicio de las competencias en materia de disciplina, que vienen ahí ejemplificadas: la inspección, la reposición de la legalidad urbanística propiamente dicha mediante la tramitación de expedientes, el ejercicio de la potestad sancionadora y la posibilidad de impugnación de aquellas licencias que se consideren ilegales. Evidentemente, para todos los ayuntamientos, nosotros siempre destacamos el hecho de todos los beneficios que supone la integración en la agencia, la adhesión, además de que pueden, como digo yo, alejar el problema de su entorno, es decir, el alcalde se quita el marrón, como dicen muchos, y es otra administración la que se encarga del ejercicio de esas competencias. Competencias, por otro lado, que no olvidemos, son competencias obligatorias, es decir, no estamos hablando de algo potestativo, sino que las administraciones están obligadas a ejercer esas competencias. Es importante también resaltar que esa adhesión del ayuntamiento, es decir, cuando el ayuntamiento delega esas competencias de materia de disciplina, lo hace sin ningún tipo de coste para ellos. Es decir, la integración en este consorcio es totalmente gratuita para los ayuntamientos, sobre todo para los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Los de más de 5.000 pagan una cantidad simbólica nada más adherirse, pero después, durante el resto de su pertenencia a este consorcio, no asumen ningún tipo de coste ni de personal ni por su participación. Es más, incluso está establecido que un porcentaje sobre la recaudación de las multas coercitivas que se impongan por la tramitación de expedientes en su término municipal se les va a devolver al finalizar el año. Concretamente, estamos ahora en el 10% del importe de las multas y sanciones. Es decir, estamos diciendo que un ayuntamiento que decide integrarse en la agencia no asume ningún tipo de coste, delega el ejercicio de esas competencias y recibe incluso un porcentaje de la recaudación de esas multas coercitivas. Con lo cual, pues podéis ver que, bueno, me cuesta entender o me cuesta ver algún consorcio autonómico en este caso que pueda ofrecer este tipo de ventajas, es decir, algo gratuito y por encima que tengas la posibilidad de que te devuelvan dinero. Bueno, pues afortunadamente hoy podemos decir que en la agencia están integrados ya cerca de 90 ayuntamientos, desde la construcción de la misma en el año 2008, y afortunadamente, bueno, pues creo que vamos a más, es decir, cada año sumamos más y más ayuntamientos que creo que han asumido perfectamente el mensaje. Es decir, antes hablaba Fernando un poco de la cuestión de la necesidad de hacer cumplir la ley. Por supuesto, ese es el mensaje, las leyes están ahí y hay que cumplirlas, de la misma forma que hay una legislación tributaria, que hay una legislación de tráfico, que hay que cumplir una legislación medioambiental, también hay una legislación urbanística que es necesario cumplir. Pero nosotros en la agencia hemos insistido, sobre todo en estos últimos años, en la necesidad también de apelar a una cuestión clave, que es la concienciación ciudadana desde el punto de vista de implicar a todo el ciudadano en el cumplimiento de la ley. Es decir, el territorio es de todos, el paisaje es de todos, el patrimonio es de todos. Es decir, no es solo una cuestión de que yo en mi terreno puedo hacer lo que quiera porque es mío, no. Esa agresión al territorio nos afecta a todos. Entonces, apelando a esa situación, es necesario implicar ya no solo a las autoridades municipales o las autoridades políticas, sino también al ciudadano medio y hacerle ver la necesidad de que no es solo que cumplir la ley es para el de al lado. No. La ley empieza, el cumplimiento de la ley empieza por mí. Yo tengo que ser el primero en estar concienciado de que debo cumplir la ley porque está ahí. Entonces, en esa tesitura nosotros apostamos por esa necesidad de llegar al ciudadano a través de la concienciación. Bien, una referencia a la normativa por la cual se creó la agencia en el año 2008, que fue reconocida ya en la ley urbanística del año 2002, y la última ley del suelo de Galicia del 2016 vuelve a establecer este reconocimiento legal de la agencia. Que a pesar de que tenemos esa denominación de agencia, no es una agencia propiamente dicha, sino que, como decía antes, es un ente público de naturaleza consorcial,
enteramente sujeta a derecho administrativo, todo nuestro personal es funcionario público, ya sea de la administración autonómica o de la administración local, y después enteramente sujeta, como digo, a derecho público como consorcio. Una breve referencia a nuestra estructura, nuestra configuración como agencia. La particularidad de nosotros en Santiago están nuestros servicios centrales, donde se encuentran pues, cada uno de los servicios de inspección urbanística en función de las provincias, una asesoría jurídica, la subdirección de la agencia, todos los servicios de administración y gestión y servicios técnicos. Y después, en cada una de las provincias, en las 4 provincias gallegas, tenemos también un servicio donde se encuentran los subinspectores urbanísticos, que son los encargados de la inspección sobre el territorio. Es decir, en esta agencia, los inspectores urbanísticos propiamente dichos son básicamente jurídicos, son los encargados de la tramitación de los expedientes de reposición de la legalidad urbanística y los sancionadores. Y después, en las provincias, se encuentran los subinspectores urbanísticos, que son los encargados de la inspección sobre el territorio, de detectar esas posibles ilegalidades y dar trámite a las denuncias y a los expedientes de reposición de la legalidad. Actualmente somos 75 efectivos entre todo el personal que veis un poco ahí descrito. Nuestra intervención sobre el territorio parte de la existencia de un plan de inspección que aprobamos con carácter bianual, donde se detallan cuáles son las principales actuaciones para llevar a cabo el ejercicio de estas competencias. Es decir, la inspección sobre los ayuntamientos se hace siempre teniendo en cuenta unos criterios marcados, porque, bueno, evidentemente, nosotros, a pesar de que actuamos en aquellos ayuntamientos que nos delegan las competencias, también tenemos competencias en materia de disciplina por atribución de ley, es decir, las competencias que tiene reservadas la Comunidad Autónoma Gallega en materia de disciplina. Entonces, para establecer la prioridad en las inspecciones entre los ayuntamientos es necesario establecer unos criterios. En Galicia existen 313 ayuntamientos, es un territorio muy extenso, con mucha dispersión poblacional y es muy difícil llegar a todos los ayuntamientos. Entonces, en estas situaciones es necesario establecer esos criterios un poco para establecer la prioridad. Veis ahí cuáles son los criterios que tenemos establecidos en el vigente plan de inspección, territorio con municipios costeros, con espacios naturales y aquellos territorios, municipios por los que discurra el Camino de Santiago, en lo cual hemos desde hace unos años puesto especial atención por las continuas irregularidades que se estaban produciendo en estos ayuntamientos y por la necesidad de poner en valor el Camino de Santiago, que, como todos sabéis, pues es para Galicia un orgullo y un motivo de satisfacción el tenerlo y, por supuesto, hay que protegerlo. Nuestro presupuesto, hablaba antes de la necesidad de que estos organismos estén dotados de medios, pues empezando por lo principal, no por el dinero, es decir, sin dinero no se pueden hacer las cosas. Nuestro presupuesto actualmente está en unos 5.400.000 euros. Básicamente nuestros ingresos vienen de aportaciones de la comunidad autónoma, las transferencias que nos hace la comunidad autónoma y también del producto de las multas y sanciones que imponemos a lo largo de los ejercicios. Y en cuanto a gastos, pues bueno, pues un poco ahí el reflejo de nuestra situación. En cuanto a nuestras competencias, un ejemplo simplemente para que lo veáis. Esta foto creo que es bastante significativa en el sentido de que lo que está dentro de la delimitación de esos puntos rojos sería lo que es el núcleo rural, que es el suelo típico en Galicia, ¿no? Una especie de suelo urbano de los distintos asentamientos, de los asentamientos de población, los múltiples asentamientos de población que pueda llegar a tener un solo ayuntamiento. Bueno, pues en estos núcleos la competencia original es del ayuntamiento para el ejercicio de la disciplina urbanística. Y fuera de esos núcleos es donde la implantación de usos prohibidos es cuando habilita a la comunidad autónoma, en este caso a la agencia, para la intervención. En el caso de que este ayuntamiento estuviera adherido a la agencia, el ejercicio de la disciplina urbanística dentro de ese núcleo sería también de la agencia. Las competencias que tiene atribuidas por ley la agencia,
corresponden a la comunidad autónoma, ya por ley, son las que os vienen ahí reflejadas. La disciplina en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre. Galicia es una comunidad costera, concretamente la comunidad que más superficie de costa tiene en España, y el litoral es para nosotros siempre una prioridad. En el caso de Valencia, pues imagino que lo mismo, ¿no? Además, sobre todo en los últimos años se había venido detectando mucha presión urbanística sobre esta zona costera, y era necesario ponerle límite porque se estaban produciendo auténticas agresiones muy graves. También las competencias en materia de espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas, el requerimiento para la impugnación de licencias y las competencias en suelo rústico respecto a obras y usos prohibidos, sujetos a autorización autonómica y a plan especial de infraestructuras y dotaciones. Aquí un ejemplo de lo que sería la intervención de la agencia en esa franja de los 100 metros desde la servidumbre de protección del dominio público. Ejemplos de lo que ha sido la evolución de la costa aquí en esta foto. Es muy significativa la presión urbanística que ha soportado y, bueno, pues todo lo que ha supuesto el desarrollo de la zona. Algún ejemplo de una intervención en la costa. Nuestra competencia, como decía antes, en protección de la legalidad en zonas verdes, espacios libres y equipamientos públicos, que en este caso no está sujeta a limitación del plazo de los 6 años, que sí rige respecto al suelo rústico. Aquí una actuación de la agencia en su momento para en una zona verde, concretamente, una zona verde y de litoral. Se sumaban las dos cuestiones. Nuestra competencia también para la impugnación de licencias, licencias otorgadas con infracción del ordenamiento jurídico, en aquellos casos en que se considere que su otorgamiento es nulo de pleno derecho, el requerimiento al ayuntamiento y, en el caso de ser desatendido, la impugnación del título, en el caso que sea desatendido. Como decía, nuestras competencias en suelo rústico están limitadas en estos supuestos cuando se trate de usos prohibidos, y básicamente el uso residencial y el uso industrial, que son los protagonistas en estos casos, ¿no? El gran porcentaje de intervenciones se circunscriben a estos dos usos. También los sujetos a autorización autonómica urbanística para esos dos supuestos, y en el caso también de actos sujetos a plan especial de dotaciones e infraestructuras. Aquí unos pequeños ejemplos. Bueno, esta es la típica actuación de la agencia, ¿no? Un suelo rústico, una actuación, un uso no residencial intensivo, pero sí residencial de fin de semana, como decimos aquí, y pues con la apariencia del título de almacén agrícola, alpendre y las distintas denominaciones, pues se ha ido plagando Galicia de este tipo de edificaciones, ¿no? Suelos rústicos protegidos, agrícolas, forestales, paisajísticos, pues siempre aparecía el ciudadano con su licencia para almacén agrícola, que, bueno, pues que ha ido trascendiendo todo lo que es un almacén agrícola, con su porche, con su tejado a 2 aguas, con su antena, con su salida de humos, etcétera, etcétera. La piscina, bueno, eso ya son elementos accesorios, pero estaban ahí. No voy a entender demasiado en el procedimiento sancionador, porque, bueno, es también una de nuestras competencias, que están ahí y hay que ejercerlas. Es decir, las sanciones, a veces es difícil entender para el ciudadano entender que, al margen de la obligación que tiene de demoler su edificación por el hecho de haber infringido la ley, se vea también en la tesitura de tener que pagar una sanción económica, y una sanción muy importante. Estamos hablando de casos de incluso de sanciones por infracciones muy graves que alcanzan hasta los 300.000 euros. Es decir, pues claro, el quebranto económico que puede suponer para esa persona es importantísimo. Aquí una serie de penas accesorias, aunque, bueno, realmente lo que insiste mucho en la legislación gallega y lo que apostamos nosotros mucho es por la reducción de esas sanciones vía cumplimiento. Es decir, cuando el sujeto se ve con la tesitura de tener que pagar una multa de 300.000 euros, pues bueno, pues tiene que saber que si cumple voluntariamente la orden de demolición que lleva aparejada esa sanción, pues tiene la posibilidad de reducir esa sanción hasta el 90% de su importe. Creo que es importante apostar por estas reducciones porque hacen que bueno, pues que sea mucho más fácil el cumplimiento de la legalidad. Este es un ejemplo claro, una sanción que
una sanción que llegaba a los 600.000 euros, pues con el cumplimiento de la orden de reposición que llevaba aparejada, al final la sanción se queda en, después de todas las reducciones que contempla la ley, en 3.000 euros. Y ya pues me detengo simplemente en apuntar una serie de datos para ver la dimensión de esta agencia. En primer lugar, el tema de las causas de inicio de los expedientes de reposición, ¿no? Pues yo he ido comprobando a lo largo de estos últimos años cómo esa parte del gráfico en rojo ha ido a menos, es decir, pasamos de un porcentaje cercano al 80% de las causas de inicio de expedientes de oficio por la propia agencia y estamos actualmente en el 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos logrado implicar a muchas más autoridades en el inicio de los expedientes de reposición, sobre todo, básicamente, los ayuntamientos, es decir, que son, como yo siempre digo, no pasa nada en un ayuntamiento, sobre todo en un ayuntamiento gallego, que son ayuntamientos pequeños, no pasa nada sin que el alcalde lo sepa. Entonces, si un alcalde, cuando ve que una máquina circula por un camino forestal, sabe que esa máquina, pues, o esa pala, pues no va precisamente de paseo, sino que lleva un objetivo claro. Pues si logramos detener esa infracción en el momento en que se inicia, pues seguramente nos vamos a ahorrar muchos problemas, tanto los responsables públicos como el propio ciudadano. Entonces, es necesario insistir en la necesidad de colaboración entre las administraciones y con los propios ciudadanos, lo que hablaba antes de la necesidad de concienciación, para que todos estemos implicados y todos rememos en la misma dirección. La agencia tramita en estos últimos años en torno a los 400 expedientes, una cifra creo que ya importante. Estamos en 3.500 desde la constitución de la agencia. Estamos ahora en torno a las 200 reposiciones de la legalidad. Fernando ponía algunos ejemplos antes sacados de nuestra página web, que creo que lo que buscan básicamente, lo que buscamos con ello es hacerle ver al ciudadano que no solo se tiran casas en las grandes ciudades, sino que muy próxima a él puede que tenga una orden de reposición, con lo cual es una especie de aviso navegantes que sepa que cualquier día le puede tocar a alguien, me puede tocar sin cumplo la normativa. Multas coercitivas, que creo que también son importantes. Estamos hablando de cantidades muy significativas, incluso que pueden llegar a los 10.000 euros por incumplir una orden de reposición, que bueno, pues en los tiempos de crisis económicas en los que estamos, creo que nadie está para pagar estas multas. Un dato importante que creo que también, que más del 90% de nuestras órdenes de reposición son confirmadas por los tribunales, con lo cual quiere decir que el trabajo es eficaz, es serio y es riguroso. Hace que pues, prácticamente muy pocas órdenes de reposición sean anuladas por un tribunal, porque los datos están ahí y hace que nuestras resoluciones sean muy efectivas. Algunos ejemplos que ya os ponía Fernando, el territorio recuperado. Este tipo de edificaciones son muy comunes en Galicia, la existencia de edificaciones inacabadas que realmente afean muchísimo el paisaje y además edificaciones importantes que se han ido quedando ahí por pues el carácter muchas veces del gallego de ir haciendo las cosas poco a poco, y a veces ese poco a poco pues son 30 años y pues claro, pues 30 años con estas edificaciones delante, y estoy hablando de edificaciones en pleno Camino de Santiago, no perdidas en la montaña, sino concretamente esta, pues en las inmediaciones de Santiago de Compostela, pues hacen que bueno, pues no hagan falta muchas más palabras para describir el hecho. Y después, permitidme terminar con algunos datos sobre otros tipos de actuaciones en las que estamos trabajando y que creo que también son importantes para esta labor que decía antes de la necesidad de concienciación del ciudadano, ¿no? Concretamente, pues este es un proyecto para georreferenciar nuestros expedientes, es decir, que todo ciudadano pueda acceder a través de una página web y a un visor para conocer exactamente en su zona, pues, o en una finca en la que él esté interesado, pues si sobre esa finca existe un expediente de reposición de la legalidad, independientemente de que si la finca está inscrita en el registro, por supuesto, nosotros anotamos en el registro la ecuación del expediente de reposición de la legalidad, pero en aquellos casos en la que no figura inscrita en el registro de esa finca, pues la única posibilidad de saber si existe o no un expediente es dirigirse
dirigirse a la administración. Bueno, pues en estos casos nosotros queremos facilitar al ciudadano esa información que sea accesible desde su propio domicilio. Ahí se vería, pues eso, la posibilidad que tiene de saber exactamente de cuándo es la orden de demolición y el tipo de infracción. Y otros proyectos en los que estamos participando, bueno, Óscar creo que y Fernando seguramente ya nos tuvieron ocasión de participar en algunos de nuestros congresos, llevamos 5 concretamente y bueno, pues algunos seguramente de los participantes en estos webinars, pues ya ha participado también en estos congresos que llevamos organizando desde hace 5 años, congresos de urbanismo, pero en general hablamos del urbanismo en general porque creo que la disciplina toca todo, es decir, el urbanismo engloba también a la disciplina urbanística. Entonces, digo, como herramientas imprescindibles para seguir apostando por esa necesidad de concienciar tanto al ciudadano como a las administraciones públicas. Participamos, por supuesto, en colaboración con las universidades gallegas y con colegios oficiales en distintos proyectos. El proyecto Terra es uno de ellos. Es un proyecto educativo para llevar a las nuevas generaciones la necesidad de cumplir con la normativa y la necesidad de proteger a nuestra tierra, como dice el propio título del proyecto. Proyecto Tierra es un proyecto muy interesante en el que estamos colaborando con el Colegio de Arquitectos de Galicia, llevando a las aulas esa necesidad de respeto y concienciación al ciudadano. Estamos hablando de más de 50 centros que se apuntaron el año pasado. Este año, desgraciadamente, pues creo que nuestra participación va a tener que tomar otras fórmulas, pero bueno, seguimos ahí y estamos muy satisfechos de cuál ha sido la respuesta del ciudadano. Como os decía antes, nuestros congresos, esta es una imagen de nuestro 4º congreso en el que tuvimos la suerte de contar con la participación del presidente del Tribunal Constitucional en la inauguración del mismo y que, bueno, creo que han sido experiencias muy interesantes para nosotros. Y estábamos trabajando en este 6º congreso para celebrarlo este año, pero desgraciadamente tuvimos que suspenderlo por la pandemia que nos ha afectado, por supuesto, y hemos tenido que cancelarlo. Y nada más, he pretendido ser breve y conciso, pero bueno, pues quedo a vuestra disposición para aclararos cualquier duda y reitero nuevamente mis felicitaciones a la Generalitat por haber apostado por vuestra agencia, que espero que por supuesto llegue a fructificar y que en breve podamos ya ver vuestros frutos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Antonio, muchísimas gracias por tu exposición, tu magnífica exposición que nos anima a entrar en este nuevo reto que tenemos en la Comunidad Valenciana. También tenemos municipios pequeños que cualquier actuación de restauración de la legalidad urbanística genera verdaderos problemas vecinales, ¿no?, al alcalde y a la gente. Entonces, esa situación se da en muchos sitios. Tengo que decirte que en el chat ya está empezando la gente a meter pullas incisivas, ¿no?, respecto a la actuación y la actividad de la administración, pero lo hablaremos después. Animo a todos los que estáis conectados a que podáis hacer vuestras valoraciones y vuestras preguntas después, cuando acabemos. Ahora, a continuación, Ana Piñeiro, la subdirectora general de la Dirección General, pues nos explicará cómo estamos trabajando ahora para llegar ahí donde nos animas, José Antonio. Y nos explicará pues todo el proceso que hemos iniciado y que, pues que este año posiblemente no, seguro, lo vamos a tener ya por lo menos aprobado y puesto en marcha. Ana, cuando quieras. Buenos días. En primer lugar, saludar a los participantes y agradecerles su participación en esta webinar y además agradecer a Vicente el haberme permitido también participar activamente con una exposición, dado que no en vano mis primeros años de trabajo en la Generalitat fueron en el área de inspección territorial, que en aquel entonces englobaba tanto lo que era la inspección urbanística como la inspección medioambiental. Había preparado también una pequeña introducción sobre lo que podían ser las causas de esta indisciplina, pero han quedado suficientemente expuestas y aclaradas por los anteriores ponentes, por tanto no me detendré en ellas. Simplemente
recalcar la necesidad de que esta indisciplina urbanística ha hecho que se cree por parte de la Generalitat Valenciana un organismo independiente, tanto funcional como económicamente. La Agencia Valenciana de Protección del Territorio ha sido creada por la Ley 1/2019. No solo se crea, sino que se le en la propia ley se le dota de un régimen jurídico muy concreto que incluso haría innecesario para su funcionamiento el establecer un régimen reglamentario más concreto. No obstante, es la propia ley la que remite a un reglamento la redacción de unos estatutos. La ley establece la naturaleza jurídica de la agencia como un organismo autónomo. Esto quiere decir que la Generalitat Valenciana va a transferir lo que es su competencia en materia de protección de la legalidad urbanística a un organismo instrumental que será independiente, como he dicho, tanto funcional como económicamente. Pero, no obstante ello, a este organismo podrán adherirse también las administraciones, los ayuntamientos. Después explicaré brevemente cómo es este procedimiento de adhesión. Recalcar que la función de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio va a ser de protección de la legalidad urbanística de todo el territorio valenciano, con independencia de que un municipio se adhiera o no se adhiera. Y ello es así porque la propia LOTUP le reconoce competencia a la Generalitat en materia de restablecimiento de la legalidad urbanística, de forma que la Agencia Valenciana de Protección del Territorio ejercerá como competencia propia compartida con los municipios que nos adhieran y de forma exclusiva respecto de esos municipios que decidan adherirse a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio. En este momento nos han manifestado, no estamos en proceso de adhesiones aún, lo advierto, pero sí que han habido 90 municipios que de forma expresa y formal han manifestado su voluntad de adherirse a este organismo autónomo. El procedimiento de adhesión. El procedimiento de adhesión a la agencia se hará mediante un acuerdo plenario. Este acuerdo plenario debe de adoptarse por mayoría absoluta del Pleno. Debe de adoptar los propios estatutos que están en redacción y tramitación en este momento establecen en su anexo un modelo tipo de acuerdo. Por tanto, el Pleno lo que tendrá que hacer es en una sesión plenaria asumir el contenido de este modelo tipo y acordar la adhesión a la agencia por mayoría absoluta. La vigencia de este convenio, en principio, quiero recalcar que estos estatutos están en tramitación, su redacción no es definitiva y, por tanto, durante este procedimiento puede variar en su contenido alguna de las cuestiones que apunte en este momento. En principio, hemos previsto una vigencia de 15 años. Esos 15 años se podrán prorrogar por 4 años más, de acuerdo con la normativa de procedimiento administrativo. No obstante, se han previsto causas de extinción anticipada. ¿Cuáles podrían? Voy a enunciar algunas a título enunciativo. Podría ser pues, por la propia voluntad del ayuntamiento. En este caso, si el propio ayuntamiento decidiera dejar de formar parte de la agencia, debería de volver a tomar un acuerdo plenario por mayoría absoluta en este sentido. También una causa anticipada de la vigencia de este convenio puede ser la voluntad de las partes. Voluntariamente las partes pueden acordar pues, extinguir este convenio. Y una causa también importante podría ser el incumplimiento por parte del ayuntamiento de sus obligaciones, porque en la propia ley se establecen unas obligaciones a los municipios. Si se constatan estas obligaciones, sería el Consejo de Dirección el que, previo al procedimiento contradictorio con el ayuntamiento, pudiera acordar la expulsión, bueno, la pérdida de vigencia de ese convenio. ¿Qué efectos tiene el acuerdo de adhesión para un ayuntamiento? El primer efecto será que podrá participar de forma directa o indirecta en lo que son los órganos de dirección de la agencia. Y la consecuencia más importante es que delega su competencia de protección de la legalidad urbanística en la agencia, de forma que la agencia, en su término municipal, ejercerá dicha competencia de forma exclusiva, ya no concurrente como sucede en este momento. Se ha previsto también un régimen transitorio como consecuencia de este acuerdo de adhesión, es decir, ¿cuándo comenzará a ejercer la agencia las competencias del ayuntamiento? La agencia las empezará a
a ejercer desde el día en que se publique en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el acuerdo de adhesión. ¿Y qué pasa con los procedimientos que estaban ya iniciados en el ayuntamiento o con las órdenes de demolición pendientes de ejecutar? Esos procedimientos en este momento se ha previsto que continuarán en el ayuntamiento y será el ayuntamiento el responsable o bien de finalizar los procedimientos o bien de ejecutar dichas órdenes de ejecución. Otra parte importante que a mí me interesa especialmente resaltar y que también ha sido puesta en evidencia por el director de la agencia gallega es el tema del asunto de la inspección. La inspección entendida como medida preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que toda infracción requiere una rápida y contundente respuesta. ¿Por qué? Porque nos evita costes. ¿Qué costes? Los sociales, el crear una confianza, los costes que han sido la causa de la ineficacia de la disciplina urbanística, el evitar una confianza en los ciudadanos de que las ilegalidades no tienen respuesta y también los costes de las demoliciones, es decir, hemos de anticiparnos a que se cometan esas infracciones y por ello es muy importante las funciones de divulgación y concienciación ciudadana. Evitar en definitiva para prevenir en definitiva para evitar que la infracción se produzca. ¿Cómo trata la inspección? ¿Cómo trata la Ley 1/2019 o la Ley 5/2014 la inspección? ¿Y cómo se trata en el proyecto de decreto de estatutos que estamos redactando? Pues bien, así como el acuerdo de adhesión supone que la agencia asumirá en exclusiva las competencias de sancionadoras y de restauración de la legalidad urbanística, respecto a la inspección no es tan contundente. Es decir, los ayuntamientos se reservan competencias de inspección y colaborarán de forma que colaborarán con la Agencia Valenciana de Protección del Territorio en el ejercicio de estas funciones. El motivo, supongo que es fundamental, es por la proximidad que tienen a los hechos infractores. Por tanto, en la inspección sí que existe una cierta colaboración entre municipios y agencia. ¿Cómo se concreta esta colaboración? De forma que los ayuntamientos tienen la obligación de comunicar a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio toda infracción en suelo no urbanizable que constituye infracción grave o muy grave de la que tuvieran conocimiento. ¿Y cómo la comunicarán? La comunicarán mediante un acta de la policía local que seguirá el modelo normalizado que apruebe la agencia y que además irá acompañada de un informe técnico. ¿Y cómo colaborará más el municipio en la inspección? Colaborará en el seguimiento de las medidas cautelares que puedan adoptarse en la instrucción de los procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística. Muy importante también respecto a la inspección son los planes de inspección. El plan de inspección formará parte de lo que es el plan plurianual de gestión del organismo y como contenido, en este primer momento de puesta en funcionamiento de la agencia, de inicio de su actividad, entendemos que lo primero que tiene que hacerse es identificar en definitiva las construcciones que no disponen de licencia. ¿Y por qué es tan importante identificarlas en nuestra comunidad, esas edificaciones? Pues porque las que son anteriores al 2014 podrán ser objeto de un procedimiento de minimización de impacto ambiental, mientras que las que sean posteriores al 2014 necesariamente no tienen otro destino que su demolición. De ahí que entiendo que el primer paso que dé la agencia y el primer plan de inspección debe estar dirigido, su objeto o contenido tiene que dirigirse en este sentido. Ahora, a continuación, bueno, también respecto a la inspección se establece en lo que es la propia Ley 5/2014, como en el proyecto de estatutos que está en redacción, la organización de la inspección. Está previsto en los artículos 269 y 270 de la LOTUP, que habla que las funciones de inspección se adscribirán funcionarios públicos a estas funciones de inspección, es decir, que la Generalitat contará con inspectores urbanísticos propios. Además, como novedad,
la Ley 1/2019 introdujo que se podían realizar convenios de colaboración con la Policía Nacional y con el SEPRONA. Indudablemente, colaboración que entendemos del todo necesaria en lo que es la inspección de todo el territorio de la comunidad. Además, está previsto que también que los agentes medioambientales colaboren en estas tareas de inspección del territorio. A continuación, y brevemente ya, hacer unas pinceladas sobre lo que es la estructura organizativa de la agencia que como organismo autónomo se ha previsto. La agencia hemos diseñado un sistema directivo con 2 órganos, un órgano colegiado, el Consejo de Dirección, y un órgano unipersonal, que es la Dirección Gerencia. Este Consejo de Dirección tiene una composición mixta, tiene una composición autonómica, provincial y local. Está presidido por el secretario o la secretaria autonómica competente en materia de urbanismo. El vicepresidente será el director general o directora general competente en la misma materia. Y se establecen 4 vocalías, en total 11 vocalías. 4 vocalías serán de la Generalitat Valenciana, 3 nombradas por el conseller competente en política territorial y una nombrada por el consejero o consellera competente en materia de medio ambiente. Además, cada una de las provincias tendrá un representante en dicho consejo de dirección y los municipios también tendrán representantes. Estos representantes serán elegidos en una sesión convocada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y en la cual se elegirán, en la cual los ayuntamientos podrán proponer candidaturas y se elegirá a 4 vocales y 4 suplentes, pues por número de votos. Se requiere que todos los miembros que compongan, todas las personas que compongan el Consejo de Dirección tengan experiencia en urbanismo y titulación universitaria. Por lo que hace a la Dirección General, así como el Consejo de Dirección, pues es el órgano de planificación y dirección, de planificación de la actividad de la agencia, la Dirección Gerencia es un órgano más ejecutivo, más de gestión. Será nombrado por el Consejo y también tendrá que tener una experiencia en urbanismo. Así, a modo de breve, como conclusiones, podemos decir la necesidad de creación de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, dado que en este momento tenemos suspendidas la ejecución de las órdenes de demolición y los procedimientos de minimización de impacto ambiental. Que la Agencia Valenciana de Protección del Territorio tendrá competencia en todo el territorio de la Comunidad Valenciana, ya sea de forma exclusiva o respecto a los municipios que se adhieran o concurrente con aquellos que decidan no hacerlo. El objetivo de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio ha de ser la protección del suelo rural entendido como recurso natural escaso, limitado y no renovable. La medida de protección más eficaz es la prevención. La prevención pasa por la planificación de la función inspectora y el primer plan de inspección ha de identificar todas esas viviendas que carecen de licencia, bien para su minimización, bien para su demolición. Igual que ha comentado el director de la agencia, nosotros también tenemos el proyecto de que esas construcciones ilegales sean visibles desde la infraestructura de datos espaciales de la Comunidad Valenciana. ¿Para qué? Pues para dar publicidad y para la protección de terceros de buena fe y para tener también una visión de cómo está nuestro territorio en ese sentido. Y hemos empezado también a la digitalización y georreferenciación de nuestros expedientes de disciplina urbanística. El municipio adherido va a conservar su potestad de inspección y que evidentemente ha de colaborar de una forma activa en el funcionamiento de la agencia y que para ello necesitamos la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, a modo de conclusión, esto más o menos de forma rápida lo que estamos preparando. Ana, muchísimas gracias. Óscar, si quieres darnos las últimas pinceladas respecto a los trabajos que estamos haciendo y que, aunque haya repetido Ana varias veces que estamos ahí trabajando con los estatutos, tenemos la suerte de que en la propia ley tenemos un desarrollo casi estatutario, ¿no?, de la propia agencia. Y eso hace que no sea un grave problema para su aprobación en muy breve tiempo y esperamos no seguro, dentro de este año para su puesta en marcha a lo largo del año que viene.
Óscar, si quieres seguir. Sí, buenos días a todos. Agradecimiento al director por la invitación, como no puede ser de otra manera. Y bueno, yo voy a ser muy breve en mi intervención porque pues ha dado las pautas generales y ha puesto un escenario muy completo de en qué momento estamos del impulso y la puesta en marcha de la agencia, y luego las intervenciones anteriores, pues también Fernando ha hecho una exposición muy buena de la problemática que intentamos atacar, y José Antonio pues, nos ha puesto de manifiesto la experiencia exitosa que pretendemos imitar, que es la PLU, que es la agencia que ya lleva un recorrido de más de 10 años, y que pues aquello que funciona hay que intentar copiarlo, imitarlo y ponerlo en marcha, y eso es lo que intentamos hacer. La mayoría de las cosas están dichas. Yo quería poner un poco en contexto la agencia con la propia reforma de la Ley 1.19, digamos, con la filosofía. Creo que no se me oye muy bien como la última vez. ¿Se me oye mejor ahora? Creo que es un problema del micrófono. Quería conectarlo un poco con la filosofía de la Ley 1.19, que ya he explicado en alguna otra ocasión, en algún webinar anterior, que incluye, por una parte, la regulación de la agencia conectado, digamos, con procedimientos que podríamos llamar de regularización, ¿no? Lo que ha pretendido la Ley 1.19, que es la ley que ha modificado en mayor profundidad la redacción original de 2014, ha modificado más de 80 artículos, ha producido una amplia modificación, pero en este aspecto que nos ocupa actualmente, por una parte, introduce procedimientos de regularización, podríamos decir, que pretenden atacar situaciones enquistadas que están en el territorio, que están produciendo unos efectos perniciosos sobre medio ambiente y sobre territorio, dar una solución a eso y al mismo tiempo dar una regularización jurídica al mismo, y por otra parte esto, digamos, acotarlo en el tiempo y a partir de un determinado momento crear la agencia, ¿no? Crear la agencia que se va a encargar de infracciones cometidas a partir de un determinado momento con la intención de ser más eficaces, lógicamente, de lo que hemos sido hasta ahora. Esto es lo que jocosamente pues, hemos bautizado como una filosofía de palo y zanahoria, de que la Administración da una oportunidad, por decirlo de alguna manera, a los infractores para una regularización, no regularizar por regularizar, sino en pos de esos efectos perniciosos que se están dando en territorio y medio ambiente. Podemos pensar en el tema de los vertidos al subsuelo y demás, intentar evitarlos, controlarlos, atenuarlos en la medida de lo posible, y, por otra parte, la creación de la agencia. Esa zanahoria, esa oportunidad que se le da, se traduce, se plasma en los procedimientos de minimización de impacto, por una parte, que pretende la regularización de viviendas irregulares, ilegales, alegales, como queramos llamarlo, situadas en suelo no urbanizado. Esa problemática medioambiental fundamentalmente y también de impacto territorial que están provocando estas viviendas. También hay que hacer referencia a la inclusión por la Ley 1.19 de la LOTUB de la disposición transitoria 15, muy importante también porque pretende regularizar, dar una solución a actividades industriales que están sitas también en suelo no urbanizable y que no se ajustan del todo a la LOTUB o a la ley de licencias ambientales de la Comunidad Valenciana, la Ley 6/2014. Luego también podríamos hablar de la introducción del artículo 180 bis 4, que es otro procedimiento que también no es tanto de regularización como de agilización, podríamos decir, en suelos urbanos o urbanizables, allí donde hay una edificación preexistente y ese suelo no haya adquirido la condición de solar, se da la posibilidad de otorgar una licencia de obras, una licencia de edificación o una de actividad, siempre que existan determinados servicios urbanísticos. No todos, porque si no tendría la condición de solar, pero siempre que existan los que figuran ahí en el artículo, pues se podrá otorgar una licencia. Bueno,
pues digamos que todas estas medidas, todos estos procedimientos que intentan atacar situaciones preexistentes de irregularidades, de ilegalidades, en cierta medida están acotadas en el tiempo, ¿no? La minimización va a servir para regularizar viviendas totalmente finalizadas antes del 20 de agosto de 2014, que fue la fecha que entró en vigor lo tuvo original la redacción de 2014. Las que posteriormente se construyan a esta fecha, a 2014, si no se pueden legalizar por una vía ordinaria, porque cumplen con ley y planeamiento, están abocadas a la demolición. ¿De acuerdo? Y la DIC de regularización también tiene, para actividades industriales, también tiene un plazo temporal. Debe solicitarse muy tarde, hasta el 31 de diciembre de 2021. Todo aquel titular, promotor de una actividad industrial irregular en suelo no urbanizable que no haya solicitado esta DIC extraordinaria en este plazo, pues también está abocado a un cierre de la actividad. Bien, esto que era, pues digamos, esa oportunidad que se otorga a estas situaciones preexistentes, enquistadas, esta zanahoria de la que hablamos, se compensa con la creación de la agencia, lo que hemos llamado el palo, ¿no? La creación de la agencia supone la creación de un ente autónomo, como ha dicho anteriormente Ana, con un objetivo muy claro, ser más eficaces en el ejercicio de las potestades de disciplina urbanística de lo que hemos sido hasta ahora. Las dos administraciones competentes, podríamos decir, tanto los ayuntamientos como la Consellería, pues no hemos sido eficaces hasta ahora, porque no nos vamos a engañar. Entonces, se pretende la creación de un organismo autónomo dotado de mayores medios personales y materiales, más potencia de fuego, por decirlo de alguna manera, que sea eficaz en el ejercicio de estas potestades. ¿Qué ventajas tenemos con la creación de un organismo autónomo? La creación no es porque sí o simplemente por imitar el modelo gallego que se ha revelado como exitoso, sino hay un elemento importante para mí, que es la autonomía financiera. Es decir, la creación de un organismo autónomo supone que todas las multas coercitivas impuestas a infractores en procedimientos de restauración y todas las sanciones en procedimientos sancionadores urbanísticos se van a quedar en la caja de la agencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? El gráfico que has puesto anteriormente, José Antonio, respecto de la APLU, pues es ejemplificativo. Esto supone que en un breve espacio de tiempo, pues prácticamente podemos decir que la agencia se autofinanciará y que no tendrá un coste para el presupuesto, o que el coste será mucho menor. Eso se consigue con esta creación de un organismo autónomo que tiene esa autonomía financiera. Se acaba también con un problema de duplicidad de competencias, es decir, la LOTUB atribuye una competencia concurrente en suelo no urbanizable en infracciones graves y muy graves entre Consellería y ayuntamientos, y esto, derivado de mi experiencia de estos años, genera la típica partida de ping-pong entre ambas administraciones, ¿no? Empiezas tú el expediente, lo empiezo yo, no tengo medios, no es que tú lo has empezado ya y entonces tienes que finalizarlo. Con la creación de la agencia se centraliza la competencia. Todos aquellos municipios que se aplican a la agencia van a ceder su competencia atribuida por la ley a la agencia, con lo cual ya estará claro qué administración debe actuar. Una indudable ventaja también es liberar a los ayuntamientos del ejercicio de una competencia que como bien decíamos anteriormente, no es agradable. Muchos municipios pequeños no tienen medios, la cercanía al vecino pues, es incómoda para tramitar todos estos expedientes, con lo cual la creación de la agencia supone un descargo de una cuestión, podríamos decir, entre comillas, desagradable para los ayuntamientos. Y, bueno, indudablemente la intención es, en último lugar, dotar más medios personales y materiales para ser más eficaces de lo que tenemos actualmente en la Dirección General. Unas notas muy breves respecto de alguna cosa que ya se ha dicho y reitero. La agencia es una novedad de la Ley 1.19, ya se decía, como ha dicho anteriormente Fernando, en la redacción original de 2014 que se podría crear una agencia, ahora en 2019 se crea. Se crea con todas las de la ley, nunca mejor dicho, con un desarrollo
normativo muy preciso, muy detallado. Está inspirado, por no decir, no, copiado a la legislación valenciana, lógicamente, de la APLU, que es nuestro ejemplo a seguir, y tiene un régimen, podríamos decir, sus funciones son esa gestión de potestades de disciplina urbanística, tal y como hemos dicho, y la clave de la operativa de esto es la adhesión de los municipios, como ha explicado la subdirectora anteriormente. Pues ya han manifestado esos 90 municipios de la Comunidad Valenciana que están interesados en adherirse, lo cual es, en mi opinión, una muy buena cifra para iniciar la andadura de la agencia. Y aunque la ley establece que la agencia se va a hacer cargo de las infracciones cometidas a partir del 20 de agosto del 14, esta fecha icónica, digamos, de promulgación de la LOTUB original, hay que decir esto como contrapunto a lo que decía al principio de la minimización y de la agencia, ¿no? La minimización es se podrá regularizar esas viviendas construidas hasta esta fecha, y a partir de esta fecha la agencia va a actuar, ¿no? Siempre conectando estos dos vectores, digamos, de la reforma de 2019. Bueno, lo que quería decir es que aunque la ley dice expresamente que la agencia se encargará de infracciones cometidas posteriormente a esta fecha, 2014, estamos barajando la posibilidad de que los ayuntamientos que se adhieran muestren también su voluntad de que la agencia asuma también las infracciones anteriores a 2014, porque la competencia es concurrente entre ayuntamiento y consellería, entre ayuntamientos y administración autonómica, y la agencia, que va a ser el ente encargado de ejercicio de estas potestades, va a seguir teniendo competencia respecto de municipios no adheridos y respecto de infracciones cometidas con anterioridad, de manera concurrente, no exclusiva, como decía anteriormente, con lo cual yo creo que es lógico, iría contra la lógica lo contrario, es lógico y va en favor de los principios de eficacia y eficiencia administrativa, que un ayuntamiento puede decir, bueno, pues te delego, te cedo mis competencias en mi territorio respecto a las infracciones cometidas con posterioridad y con anterioridad. Esto es una cuestión que estamos barajando en los estatutos y que ya se verá. Las ventajas ya las hemos comentado muy rápidamente y obligaciones de la agencia, un poco para finalizar y dar algún dato de la regulación que también se ha comentado anteriormente. Pues ni más ni menos que tramitar y ejecutar los procedimientos por la parte de la restauración de la vivienda urbanística, incluida su ejecución, muy importante, lógicamente la agencia tendrá que demoler, no solo tramitar el expediente administrativo, sino proceder a la contratación de servicios para la demolición de las edificaciones ilegales, y eso es lo que va a dar sentido a todo esto, ¿no? Y luego la tramitación de expedientes sancionadores urbanísticos, incluida la ejecución también de los mismos, es decir, el premio sobre el patrimonio para la cobranza de esas multas en el caso de que no se haga de manera voluntaria por parte del infractor. Obligaciones del municipio adherido. No vuelvo a incidir en que se realiza mediante un convenio, ya lo ha explicado Ana anteriormente. Pues muy sencillas, abstenerse de tramitar y ejecutar los procedimientos de disciplina en su territorio, lógicamente, para evitar esta concurrencia de competencias y esa duplicidad de procedimientos, esa parte de ping-pong que se genera entre consellería y ayuntamientos en ciertas ocasiones, pues abstenerse de tramitar, delega la competencia, ¿no? Comunicar a la agencia cualquier tipo de actuación irregular que se lleve a cabo en su municipio. Claro, evidentemente, si un municipio decide voluntariamente adherirse, existe el compromiso, digamos, de si el ayuntamiento de tal municipio detecto una irregularidad, una ilegalidad, estoy obligado a comunicarlo a la agencia, ¿de acuerdo? Ya se ha comentado, hay que designar a un representante electo, a un concejal normalmente, para que remita la documentación a la agencia. Ni más ni menos. Para esto
estableceremos modelos para los ayuntamientos para que se tenga que remitir un acta de inspección firmada por técnico municipal y también informe de técnico municipal por un inspector urbanístico, por un policía municipal o similar. Y también un informe técnico por parte de los servicios municipales, en el cual se diga la clasificación del suelo, se describa la legalidad y el porqué de la misma. Y la agencia, pues lógicamente, también va a poder requerir a los ayuntamientos pues, colaboración a lo largo de la tramitación del expediente, ¿no? Pues, que se especifique que hay inspecciones en hora de verificar determinadas medidas cautelares que se hayan podido adoptar para frenar la construcción de una edificación ilegal o la comprobación de demoliciones, por ejemplo, por otros ejemplos. Finalmente, régimen presupuestario, una de las cuestiones fundamentales que yo destacaba para la creación de un organismo autónomo, de la agencia. Los ingresos que genera la agencia se van a quedar en la agencia y van a estar adscritos de manera finalista a financiar sus gastos corrientes. De tal manera que todo aquello que exceda, que se ingresaba en su caso en la caja de la agencia, por decirlo de alguna manera, respecto a los gastos ordinarios de una anualidad, pues se quedarían en un 50% en la tesorería de la propia agencia, adscritos a gastos de futuras anualidades. Y el 50% restante de este excedente se reparte entre los ayuntamientos adheridos en función de los números de expedientes que se haya tramitado en cada municipio. De tal manera que pues será un premio, por decirlo entre comillas, a los ayuntamientos adheridos en forma de un crédito que tendrá destino a finalidades de patrimonio municipal del suelo. ¿Perdón? Como conclusión, algo que se ha dicho por activa o por pasiva, en las anteriores intervenciones, es la intención de todo este proyecto, que es, podemos decir que la agencia es una oportunidad para acabar con la indisciplina urbanística que históricamente se ha producido en la Comunidad Valenciana. Más o menos dicho en términos un poco taxativos, pero es lo que se pretende. No es un fenómeno exclusivo de nuestra comunidad, ni muchísimo menos. Allí donde se ha implantado el modelo, Galicia concretamente, se ha conseguido el objetivo. La función de la agencia, si somos eficaces en su actuación, tendrá un efecto disuasorio, indudablemente. La prevención que decía anteriormente Ana, en cuanto se observe por parte del ciudadano de a pie que hay un organismo que realmente ejecuta las demoliciones, pues la gente presta atención. Una vez más la idea del palo, ¿no? En otros ámbitos administrativos, Hacienda, tráfico, etcétera, el ciudadano tiene plena conciencia de que el incumplimiento le supone una amenaza real. Aquí, pues es lo que tenemos que intentar y dar ejemplo, publicitar nuestras actuaciones como muy bien hacen en Galicia y eso supondrá un efecto disuasorio de cara a futuros infractores, que es parte de la intención y del plan. Y pues nada más, esto es lo que os quería decir. Muchas gracias por la atención. Gracias, Óscar. A ti. Seguro que la agencia funcionará mucho mejor que tu conexión a Internet, que es el de la torre, y que se te ha entendido perfectamente, pero desgraciadamente un poquito entrecortado en algún momento. Bueno, ahora pasaríamos a lo que viene a ser pues, las preguntas que hacen pues, quienes han estado con nosotros a lo largo de esta hora y media, ¿no? De exposición de qué es la Agencia Valenciana de Protección del Territorio. Siempre incisivo, Paco Zamora nos pregunta que si la agencia también va a actuar contra los ayuntamientos incumplidores. Bueno, sabemos que históricamente, pues desde hace muchísimos años, los ayuntamientos han mirado para otro lado, los ayuntamientos y la Generalitat, no nos quitamos responsabilidades, y eso ha sido una de las consecuencias de que estemos donde estamos. El hecho de que la administración tampoco le ha dado la importancia que debería haberle dado al problema que supone la ocupación irregular del territorio. La pregunta que hace Paco es esa, si vamos a actuar desde la agencia contra los ayuntamientos. Si me vais a permitir, y para que no
sea ningún funcionario que lo diga. Evidentemente, desde la agencia no se va a poder actuar contra los ayuntamientos, pero sí que les vamos a pedir a todos los ayuntamientos que dejen de mirar hacia otro lado en caso de que lo hayan hecho y que les damos una opción. Esa opción es asociarse con nosotros, con la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, y que con ellos, conjuntamente, podremos trabajar de forma efectiva contra este problema que nos viene desde 1320 y tantos, desde Alfonso XI, ¿no?, que nos contaba Fernando al principio. No es fácil, porque la Administración no ha hecho lo que debía hacer, los ciudadanos no han hecho lo que debían hacer, y ahora se genera en la Comunidad Valenciana un marco en el cual se permite que eso sí que se consiga por una posible. Ya ha habido intentos otras veces de poner orden, pero hemos visto que no ha sido posible. Yo creo que la figura de la agencia valenciana, y con este carácter de organismo autónomo que se le va a dar desde la Comunidad Valenciana, va a ser muy posible que sí que pongamos cierto orden allí donde no lo hay. Es importante, por lo que decía Óscar antes, que la Administración actúe cuanto antes. Es decir, cuando estemos ante una construcción que esté con sus cimientos, no cuando ya haya cubierto aguas, ¿no?, que es lo más traumático y el problema más grave. Debe estar todo bastante claro. Bueno, sí, creo que hay alguna pregunta. José Daniel Villó dice que los ayuntamientos no están tramitando planes de minimización a la espera de criterios de la agencia. ¿Para cuándo esos criterios? No sé si me va a tocar también contestar a esta. Bueno, hemos editado desde la Generalitat Valenciana, desde la Dirección General de Urbanismo, una guía que lo que pretendía era aclarar muchísimas de las dudas que se generaron en lo que era la minimización de impacto. Los ayuntamientos tienen que empezar a animarse. No obstante, para el año que viene tenemos previsto iniciar actuaciones que permitan y que fomenten la creación de estos planes especiales o estos ámbitos de minimización simplificada también, la individualizada, pues para animar que empiece ya este procedimiento que creemos que es muy efectivo y que junto con la agencia nos va a dar soluciones importantes, ¿no?, a todo lo que es el grave problema de la disciplina urbanística. No hay más preguntas, por lo tanto eso quiere decir que habéis sido fantásticos, lo habéis dejado absolutamente claro. Por lo tanto, pues lo que quiero es agradeceros a todos vuestra exposición. José Antonio, desde Galicia, agradecerte muchísimo porque ha sido muy ilustrativa y nos pone un referente que es absolutamente al cual queremos llegar y llegaremos, sin duda, en los próximos años. Esperamos que incluso ganando a poner orden. Decirle a todos los que participan en la webinar que dentro de 2 semanas tendremos una nueva webinar también, una conferencia, sobre los trabajos que estamos haciendo desde la Dirección General de Urbanismo, desde la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, para agilizar los procedimientos, para explicar qué es el Plan Agiliza con más detalle que este que hemos visto antes en el vídeo que os hemos pasado, pero también, además, con más detalle, pues cómo se tramita a través de táctica y otros instrumentos que tenemos para hacer las cosas mucho más fáciles, que es lo que intentamos. Muchas gracias a todos y bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego.